este valor, obviamente en watts. Si queremos transformarlos como nos pide la relación en decibeles, pues adicionamos la función logarítmica de ese valor y tenemos el valor de 74 decibeles. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Andrés, ¿todo claro? Sí, ingeniero. Ok. Este tipo de ejercicios nos permiten ver cómo se comporta la relación de señal a ruido en un amplificador. Aguarden un segundo. ¿Alguien quiere que admita el grupo? ¿Qué pasó con Jair? Ok, ya está. Entonces, vemos el comportamiento al pasar por un amplificador ideal en el primer caso y un amplificador no ideal en el segundo. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, con esto, antes de empezar con uno nuevo, podemos rendir la prueba que habíamos quedado el día de ayer. Todos agarren en su cuaderno una hoja y pónganle prueba del capítulo 1. Les voy a dictar las preguntas y me lo van a subir a la plataforma. ¿Listo? Primera pregunta. Defina comunicaciones electrónicas. Dos. ¿Cuáles son los tres principales componentes de un sistema de comunicaciones? Nombre los tipos básicos de sistemas de comunicaciones. Cuatro. Describa en sus palabras –
señal portadora, señal moduladora y onda modulada. 5. Defina modulación y demodulación. ¿Qué más vimos? Ya, ¿qué es la capacidad de información? ¿Para qué sirve la teoría de información? ¿Qué más? ¿Qué relaciona la ley de Hartley? Son respuestas sencillitas, ¿listo? Es lo que hemos ido viendo a lo largo de las clases. ¿Cuáles son las categorías de ruido? No hay todo tipo que no es eléctrico. Hablemos únicamente de los eléctricos. Ingeniero, ¿nos podría dar 3 minutos para subir, por favor? Okay. Sí, por favor, no se puede alargar para subir a la plataforma. Es que no quiere cargar mi archivo de mí. Ya estoy intentando subir, pero no sube. Sí, es que ya finalizó el tiempo. Lo voy a ampliar.
Cuidado que les vence el tiempo, ya les di de los 3 que me pidieron, 5 más y ya estamos venciendo, por favor, terminen de subirlo, no voy a ampliar más. Ok, finalizó el tiempo. Resolvámoslo, porque la idea de todo esto siempre es aprender. ¿De acuerdo? Veamos. Pregunta 1. ¿Qué decía? Vean, déjenme cargar a este otro lado. Ahí, cámara, ¿dónde está? Ahora sí. Defina comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones electrónicas, justo ayer les pregunté a cada uno esto mismo, ¿verdad? Las comunicaciones electrónicas o las telecomunicaciones. Para la persona que me pidió la aclaración, dijimos que la telecomunicación es el envío de información a distancia a través de elementos eléctricos electrónicos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una comunicación electrónica, ¿ya? La comunicación electrónica es o son las transmisiones, recepciones y procesamiento de información entre dos puntos. Puede ser en más puntos, pero ya se da entre dos puntos. Con la ayuda
de circuitos eléctricos. Por lo que la respuesta que nos dio ayer su compañero de información a distancia con la ayuda de elementos eléctricos. Cualquiera de las dos, respuesta correcta. ¿Listo? Entonces le ponen un check. Si pusieron mal, corrigen. 2. No los puedo escuchar. ¿Están escuchándome? ¿Están pudiendo ver, verdad, jóvenes? Ok, Sí, perfecto. 2. ¿Qué decía? ¿Cuáles son los tres principales componentes de un sistema de comunicaciones? Pregunta que hice a Axel, ¿verdad? Ayer, y también les hice la aclaración. ¿Cuáles son? Sí. Transmisor, Muy bien, transmisor, el canal de canal o medio de transmisión, transmisión. correcto, y el receptor. Receptor. A esto habíamos dicho que existe otro elemento que es el ruido que no lo podemos controlar, pero los principales, y con eso empezamos la clase de ayer, son estos tres, ¿verdad? Así de simple era la respuesta para eso. Perfecto. Nombre los tipos básicos de sistemas de comunicaciones. Analógico y digital. Listo. También sencilla. Describa en sus palabras. Ya. Quería que describamos señal portadora. ¿Qué era la señal portadora? Señal de alta frecuencia que transporta la información a través del sistema. Listo, esa es la señal portadora. Señal moduladora. Señal de baja frecuencia, que se le llama ¿qué? La información que nosotros queremos transmitir. Se le llama información. ¿Qué función cumple? Entonces, modula a la señal portadora. ¿Listo? ¿Cuál era el otro elemento? La onda modulada o señal modulada. ¿Qué era la onda modulada? Es la onda portadora o la señal, mejor, para tener todo como señal. Señal portadora ya modificada. ¿Qué le hemos llamado también? Energía electromagnética. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes?
Sí, Ok, sigamos. La 5. Defina modulación y demodulación. Modulación y demodulación. ¿Qué era? Modulación. Es un proceso de cambiar una o más propiedades de la portadora. ¿En función a qué? En función a quién se cambia, en función a quién, jóvenes. Ah, la información. Sí, en función a la señal moduladora, a la señal de la información. Perfecto. Demodulación. Es un proceso inverso a esto de quitar la señal de alta frecuencia. O portadora. Y esto ocurre en el destino, ¿verdad? Perfecto. 6. ¿Qué decía la pregunta 6? Capacidad de la información. ¿Qué es la capacidad de la información, jóvenes? Es una medida de cuánta información se puede transferir mediante el sistema de comunicaciones. Correcto. Medida de cuánta información se transfiere por el canal de comunicación. Perfecto. Siguiente pregunta decía, no había otra más ahí. Capacidad de información. ¿Para qué sirve la teoría de la información? ¿Para qué era, jóvenes? Para realizar un estudio al ancho de banda para propagar información a través del sistema de comunicación. Ya, pero dice la pregunta, ¿para qué sirve la teoría de la información? Sirve, no, para hacer lo que dice su compañero hace un momento era correcto. Es la que se encarga del estudio profundo del uso eficiente del ancho de banda. Entonces sirve para hacer el uso eficiente del ancho de banda para propagar la información. Simplemente con eso ya lo tenemos. Sirve para hacer el uso eficiente del ancho de banda. Gracias a la teoría de la información, nosotros podemos definir qué anchos de bandas usar. ¿De acuerdo? No desperdiciamos y tampoco le damos menos. ¿Cuál era la otra pregunta? 8. ¿Qué relaciona la ley de Hartley? ¿Qué relaciona la ley de Hartley?
Entre más amplio sea el ancho de banda y mayor sea el tiempo de transmisión, se va a poder enviar más información a través del sistema. Ya, entonces, ¿qué está relacionando? ¿Qué elementos? Nos Ancho de permite banda. obtener la capacidad de El ancho de información. banda y la señal de ruido. Ya, capacidad de información nos dice que es directamente proporcional ¿a quién? Al ancho de banda y el tiempo de transmisión. Esos tres elementos relacionan. ¿De acuerdo? Como dice el concepto que indicó su compañero hace un momento, establece que mientras más ancho de banda tenemos, si quieren anotamos la fórmula, mientras más ancho de banda tengamos, mientras más tiempo hagamos la transmisión o la transferencia de información, más capacidad de información tenemos. Está relacionando ancho de banda y tiempo para obtener el valor de la capacidad de información que tiene ese canal. ¿De acuerdo? Es directamente proporcional. Si yo tengo un ancho de banda de 10, ¿cuánta información estoy enviando? Pues depende del tiempo. Ahora, ese tiempo, supongamos que es 1. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Pues 10 como capacidad de información. Ahora, mi ancho de banda son 20. ¿Qué ha ocurrido? Ha duplicado. Entonces, si duplico el ancho de banda, la capacidad de información en el mismo tiempo también va a verse duplicado. Eso significa que es directamente proporcional. ¿De acuerdo? Depende de una variación directa con el ancho de banda y el tiempo. 9. ¿Cuáles son las categorías de ruido eléctrico? He visto que muchos estaban colocando ruido interno, ruido externo. ¿Cuál sería la respuesta correcta, jóvenes? Correlacionado y no correlacionado. Exactamente. Son correlacionado y no correlacionado. ¿Qué significa correlacionado? Esto no era parte de la pregunta, pero para que se acuerden. Cuando hay señal, Ya existe cuando hay señal, pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué es el ruido correlacionado? Es el generado por la señal de información, la misma señal de información, ya sea por su transmisión y todo eso, pues estamos generando esa información. ¿De acuerdo? El no correlacionado, ¿qué es? Existe siempre, no le importa si hay señal o no hay señal, está ahí todo el rato. ¿Listo? La 10, ¿qué decía la 10? ¿Dónde está? La 10 preguntaba cuál es el tipo predominante de ruido interno. El ruido térmico. Listo. 11, calcular la potencia de ruido. Ya nos daba los siguientes valores. Ancho de banda. ¿Cuánto decía? 1 megahertz, si no me equivoco. En dBm, ya. En watts y en dBm. Ancho de banda, 1 megahertz. Temperatura, ¿cuánto? 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Que n es igual a la constante de Boltzmann, temperatura por ancho de banda.
La constante de Boltzmann, ¿cuánto es? 1.38 por 10 a la menos 23. La temperatura son 100. Debemos expresar en grados Kelvin más 203. Tenemos los 373 grados Kelvin. Entonces, 373 grados Kelvin. Y el ancho de banda era de 1 MHz. Podemos colocar como 100 kilohertz. Ahí lo tenemos. No, 1 megahertz. Aquí está mal la transformación. Coloquémosle como 1 megahertz. Listo, ahí van a tener un valor. Y si queremos hallar eso va a estar en watts, ¿verdad? Y si queremos hallar eso en decibelios referidos a un miliwatt, pues usamos la expresión logarítmica del valor ya hallado sobre 0.01. Y también va a ser un valor. Era simplemente aplicar esas dos fórmulas. ¿Está claro para todos? Para que lo tengan clarísimo para el día del examen. Han visto qué tipos de preguntas podemos entrar. Podemos hablar incluso cuáles son las variaciones del ruido no correlacionado, externo e interno, en qué se divide el ruido externo, en qué se subdivide el ruido interno y todos esos detalles. ¿Está clarito, verdad, jóvenes? Y que la señal moduladora necesito para ayudar. Señal moduladora. ¿En qué pregunta? La cuota. La 4, ahí está. Señal portadora, es la señal de alta frecuencia. La moduladora, ¿quién es? La información. La señal de banda base, la señal de frecuencia baja, la que modula la señal portadora. Esa es la moduladora. Es la información. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna consulta que se haya generado? ¿O algo que les confundió? Que parecía que expliqué de otra forma. Nada. Muy bien. Sigamos entonces. Nos vamos hacia atrás. Nos toca trabajar el capítulo 2. ¿Están pudiendo visualizar, jóvenes? Sí, jefe. Ok. Sí, que Vamos a ver modulación de amplitud. Modulación de amplitud. Estamos yendo por etapas. Recuerdan que los componentes del sistema de comunicación era el transmisor, canal de transmisión y el receptor. En el transmisor teníamos la información, que era la señal moduladora, la señal de banda base, como también se lo llame, o la señal de baja frecuencia. ¿Sí? Esa señal de banda base de baja frecuencia tiene que ingresar hacia el modulador. Y también a ese modulador tiene que ingresar una señal portadora de alta frecuencia. Entonces, en función a eso, este capítulo nos muestra cómo modificamos la amplitud de esa portadora. ¿Listo? Entonces, el objetivo de este tema es entender los conceptos fundamentales de la modulación de amplitud. La modulación AM. También conocido como amplitud modulada. No es otra cosa que un proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora. Cuando les pregunten qué es la modulación AM o qué es la amplitud modulada, ustedes tendrán que decir que es un proceso que permite cambiar la amplitud de la señal portadora. Esa señal portadora obviamente es la señal de frecuencia alta.
y es modificada en proporción con el valor instantáneo de la señal moduladora o de la señal modulante, que es la información. Este es el que me dice cómo debe modificarse esa señal portadora, la señal de información. La señal o la modulación, perdón, AM es muy poco costosa, ¿ya? No es de un alto costo, no es que un circuito AM sea costoso y no podemos acceder. Incluso lo podemos hacer manualmente, sin problemas, y por lo tanto también es una modulación de baja calidad, ¿ya? Si ustedes, todavía hay algunas emisoras que emiten a nivel comercial en amplitud modulada, ponen su radio y le colocan AM, en las radios que todavía existe esto, pues ¿qué ocurre? Pues es una señal con ruido, ustedes van a escuchar un ruido de fondo, no controla esto. Al ser de baja calidad, pues vamos a tener unas emisiones no muy agradables, pero funciona, ¿ya? Actualmente permite emitir comercialmente, todavía funcionando, señales de audio y de video. También se usa para radiocomunicaciones. ¿Qué es una radiocomunicación? En la cual quieran ustedes comunicarse con su compañero. No quieren hacer uso del celular, pues quieren comunicarse a través de AM, pueden hacer. Algo común que ha sido usado antes era las radios de banda civil. Acá en Bolivia no mucho, ¿no? Pero a nivel de radioaficionados sí ocurría esto. ¿Qué es lo que pasa? Más o menos está en la frecuencia de los 27. A través de ese canal, ustedes pueden comunicarse con sus compañeros, transmitir, recibir, pueden usarlo como un sistema de seguridad interno. ¿Cuál es la desventaja? Al no ser regulado, al no ser normado, ¿sí? Cualquiera se puede meter, es libre, no necesitan licencia como para las otras frecuencias. Por lo tanto, también es propenso a las interferencias. ¿De acuerdo? Los moduladores, el modulador AM es un dispositivo no lineal, ¿ya? No es que la curva característica que la describe es una recta, no, es no lineal. Con dos entradas, como les decía hace un momento. ¿Cuáles son dos entradas? Sus dos entradas. Una primera, que es la señal portadora de alta frecuencia, que es ingresada a través de un oscilador, tiene una amplitud constante, y una segunda entrada está formada por las señales de información, que es la de banda base, la de frecuencia relativamente baja. ¿De acuerdo? Esas dos son sus entradas, sí o sí. Si no tenemos una de ellas, no va a poder funcionar el modulador. ¿De acuerdo? En este caso, el modulador E. Estas frecuencias que son lo suficientemente altas como para irradiarse en forma eficiente en una antena y propagarse hacia el espacio libre, se las conoce dentro de AM como, en realidad, en todo, como radiofrecuencias, como RF. ¿De acuerdo? A esa forma de onda modulada de salida de un modulador AM se la llama envolvente de aire. ¿De acuerdo? Entonces, si dibujamos lo que acabamos de describir, pues es una caja que se llama modulador y tiene dos entradas. Una primera, la señal moduladora o la información, y una segunda entrada que se llama portadora de alta frecuencia con amplitud constante. Y va a tener una única salida, dos entradas, una salida. Esa salida que es la señal modulada de voltaje, que se le llama envolvente de aire.
Ahí. ¿Listo? Ahora, ese envolvente de AM lo vamos a explicar en este momento. Hay varias clases de modulación de amplitud, ¿sí? La que más es utilizada o la que más es conocida es la modulación AM de portadora de máxima potencia y doble banda lateral, ¿sí? Que por nomenclatura y por términos usados en inglés es DSB-FC. A este nosotros lo conocemos como AM convencional, ¿sí? O simplemente AM, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso? Esta es la primera señal, jóvenes. La señal moduladora, la información. La estoy pintando. Uy. La estoy pintando de amarillo. Esto es lo que queremos transmitir. Es una señal de información moduladora, banda base con una frecuencia baja. ¿Cuál es su frecuencia? FM. ¿De acuerdo? Ahí F sub M. F sub M, ¿cuánto es? Baja frecuencia, que generalmente es voz. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, estamos mostrando una señal de información o señal moduladora de una única frecuencia. Y para darnos cuenta, también tenemos una parte que no tiene señal. Fíjense acá, que estoy pintándolo en verde. No hay una señal de información, es un vacío, ¿de acuerdo? Para que nos demos cuenta cómo funciona. Al lado y en azul estoy pintando la señal portadora. Como se ve ya claramente en función a la anterior señal, tiene una alta frecuencia. ¿Cómo me doy cuenta que tiene una alta frecuencia? Pues el periodo de esta señal es mucho más pequeño. Ahí tenemos el periodo. Es mucho más pequeño, por lo tanto va a tener mayor cantidad de repeticiones. Es inverso, por eso acá lo tenemos a alta frecuencia, parecería que fuera una señal mucho más unida, ¿verdad? Ahí la tenemos. Esa señal portadora tiene una frecuencia F sub C, ahí lo tiene. Pues ya estamos trabajando con dos frecuencias. ¿Qué es lo que hace el modulador? Una traslación de frecuencias. ¿Sí? Va a trasladar hacia la frecuencia alta para poder hacer la transmisión. Y aquí aparece el envolvente AM de esta señal de onda modulada. Este es el resultado. Esa portadora que estaba en azul, fíjense, en la parte donde no hay información, ¿qué transmite? La señal portadora tal cual es, justo en esta parte que estoy pintando en verde, va a enviar la señal portadora tal cual es. ¿De acuerdo? En la parte en la que sí hay señal, que la estoy remarcando en rojo en la parte de información, ahí vemos que sí hay señal. ¿Qué ocurre con la portadora? Es modificada en amplitud. ¿Acorde a qué? Acorde al tamaño o acorde a la amplitud de la señal de información. Acorde a esto. Esto es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Igual en la parte negativa tenemos el mismo comportamiento y en la parte positiva repetimos. ¿Cuál va a ser la modificación de esa señal? ¿En función a qué? En función siempre a esa señal de información. No puede modificarse en función a otra cosa. Se modifica esa señal portadora, su amplitud, en función a la señal de información. ¿De acuerdo? A esto se llama AM convencional, que es lo que hemos estado viendo. Ahora,
Acá arriba y abajo se encuentra, si bien ustedes, si hacen un circuito de AM, no lo van a apreciar. Ahí está viajando la información. Está siendo transportada, ¿por quién? Por esa señal portadora de alta frecuencia. Con una envolvente que se denomina, esa es la parte que se le llama envolvente. ¿De acuerdo? Y eso va a viajar a través del canal de transmisión, que podría ser satelital, que podría ser fibra óptica, que podría ser alámbrico, microondas, cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Jóvenes? Ninguna duda, Inge. Ninguno. Ya. Entonces, esta información, esta primera señal, está ingresando acá. Esta segunda información, que es la portadora, está ingresando ahí. Y esta señal con la envolvente está saliendo ahí. Y eso va a viajar. Ahora, si lo analizamos ya no en el dominio del tiempo, porque aquí estamos viendo cómo varía la amplitud en función del tiempo, sino ahora analizamos en el dominio de la frecuencia, donde vemos amplitud versus frecuencia, pues vamos a tener esa onda o esa salida compleja de esta forma. La portadora en la parte central, ¿sí? Modificada en amplitud, obviamente, y una frecuencia baja y una frecuencia alta, que depende de quién, que depende de la frecuencia. ¿De quién era la frecuencia M, jóvenes? De la señal de información, su frecuencia máxima, ¿de acuerdo? Y va a generar una banda lateral inferior, que se llama LSB, y una banda lateral superior, que se llama USB. ¿Cómo relacionamos este espectro de frecuencias con en el dominio del tiempo? Pues esta banda inferior, que la estoy marcando arriba, y esta banda, perdón, superior e inferior son precisamente esas dos que tenemos ahí. Y estamos generando frecuencias del lado inferior y frecuencias del lado superior. Todas las frecuencias que están más bajas a la máxima van a viajar y más altas a la máxima van a viajar. ¿De acuerdo? Vamos a tener esas dos bandas laterales que se forman, una frecuencia del lado inferior, frecuencias del lado superior. Por lo tanto, el ancho de banda de transmisión va a ser igual a la diferencia entre la frecuencia máxima del lado superior y la mínima del lado inferior. Es decir, FC más FM máximo, ahí lo tenemos, menos FC por FM máximo, lo cual genera 2 veces la frecuencia de la señal de información. El ancho de banda en una señal o en una transmisión modulada va a ser igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal de la información. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Consultas? No los escucho.
Todo claro. Entonces, yo pregunto. Adrián Santiago, para que les sea fácil la respuesta, se las voy a colocar ahí. ¿Qué es la modulación AM o qué es la amplitud modulada? Adrián Santiago, ¿se encuentra? Dije, perdón, ¿me escucha? Sí, le escucho ahora. Se podría decir que es una señal que tiene baja calidad, Inge, y que transporta información. Ya, demasiado genérico. Alejandra, ¿le ayuda? Es un proceso de cambiar la amplitud de una señal por otra. Es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora. No se olviden decir que es en proporción a quién. Les he mostrado también allá en la gráfica. Depende de la señal moduladora, de la señal de información. No se olviden de eso. No es solamente cambiar la amplitud de la señal portadora. Sí la cambia, pero en función a la señal de información. Eso es importante en la definición de amplitud modulada. ¿De acuerdo? Álvaro Franco. ¿Qué es una envolvente AM? Álvaro Franco, Vascupé. Presente, Inge. ¿Qué es una envolvente AM? Álvaro, nada. Andrés Magariños. Me he perdido, Inge. Te perdiste. Igual, Inge. Ya. Hemos dicho que al modulador le entran dos señales, una portadora y una de información, una de alta frecuencia y una de baja frecuencia. Y el resultado de ellas se llama señal modulada. En el caso de modulación AM, pues va a ser la señal de amplitud modulada, la cual también es denominada como envolvente de AM. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una envoltura a la modificación en amplitud de la señal portadora. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ahora sí, Inge. Ok. Sí, Inge. Si tienen dudas, me dicen, por favor, no se queden ahí porque es importante ya manejar esos conceptos. Estamos a 8:42. Tómense 10 minutos, 15 tómense para alimentarse, comer algo y arrancamos de nuevo. ¿Listo? Sí, Inge. Ok, adelante. Inge.